Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro directo más de la Iglesia Bautista Libertad de Lebrija. Y nada, hoy nos ha tocado un día lluvioso, ¿vale? Pero nuestros deseos, nuestras ganas siguen siendo las mismas, de seguir comunicando el mensaje del Evangelio. A todo aquel que quiera acercarse al Señor y ve su maldición, ve su pecado, dice la Biblia que Dios le perdona. Y ese es nuestro deseo y es nuestro cometido aquí, seguir proclamando y publicando el Evangelio a todas las personas que Dios pone en nuestro camino, en especial a la gente de nuestro pueblo, ¿no? los más cercanos a nosotros. Y nada, ya nos va quedando menos, ¿no? Para estar en las casas, poco a poco ya estamos teniendo más libertad para salir. Se puede decir que poco a poco estamos volviendo a la normalidad y a la rutina. Pero sé que han sido meses que hemos estado en casa, pero por otra parte han sido meses de bendición. Y yo no sé quién ha escuchado, quién no ha escuchado, quién ha podido conectarse, quién no. Pero si has podido tener la oportunidad de conectarte y escuchar de la palabra, lo único que te pido es que no te olvides de Dios. No te olvides de Dios, porque es muy fácil volver a la rutina y volver de nuevo a vivir como si nada hubiese pasado. Pero si tú de verdad has reconocido que Jesucristo murió por ti y has reconocido que Jesucristo resucitó para darnos vida, vive para Él, acuérdate de Él. Dice la Biblia en Eclesiastés 12:1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Este versículo se enfoca o se refleja a los jóvenes, pero se puede usar para cualquier persona. Hemos tenido un tiempo en el que personas han estado clamando, personas han venido a tener un encuentro personal con Dios, pero ha habido personas también que aún, a pesar de todo, de haber escuchado y de ver que son pecadores, siguen dándole la espalda a Dios. Yo lo único que te pido es que en este tiempo no te olvides de Dios, que sigas escuchando. Si puedes visitarnos, visítanos, acude a la palabra y busca a Dios para que Él te pueda salvar, porque no sabemos el día que nos vamos a morir. Así que nada, vamos a tener otro culto en el que se va a predicar el Evangelio. Y antes de nada, pues me gustaría orar, ¿vale? Para que Dios bendiga todo lo que vamos a hacer. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, por tu salvación, Señor. Gracias por tu muerte en la cruz, Señor, por tu resurrección, Señor. Nos diste vida, Señor, en abundancia, Señor. Gracias a tu sacrificio, Señor. Y te pido, Señor, por este tiempo, Señor, que poco a poco se está volviendo a normalidad. Te pido, Señor, por todas esas personas que han estado escuchando, Señor, que han estado, Señor, viendo los directos, Señor. Te pido, Señor, que tú obres de tal manera, Señor, que no te dejen, Señor, que no te olviden, Señor, sino que se acuerden de ti, Señor, en todo momento, Señor, como David decía, Señor, que su deleite estaba en Jehová, en buscarlo cada día, Señor. Y te pido, Señor, que ese deseo, Señor, sea para con todos, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas obrando salvación, Señor, en esas almas, en esas personas que aún no han reconocido su pecado, Señor, y que tú, Señor, sigas haciendo ese milagro, Señor, que solo tú puedes hacer, Señor, de transformar una vida. Te pido, Señor, por todo este pequeño culto, que tú obres en él y sea para tu gloria. En el nombre de Jesucristo te lo pido todo. Amén. Pues nada, vamos a cantar algunas canciones.
alcanzar la vida eterna que me prometió. A ti te alabaré, te glorificaré, alabaré su nombre por siempre, siempre. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Él cambió mi corazón. Gloria al Santo de Israel. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Tengo la esperanza de vivir con Él, pasar la vida eterna que Él me prometió. A ti le alabaré, te glorificaré, alabaré su nombre por siempre, siempre. Amén, amén. Pues nada, buenas tardes. Bendiciones para todos los oyentes. Y la verdad que qué preciosa esperanza, ¿no? De que un día vamos a vivir con Él. Aquellos que creímos en ese sacrificio en la cruz del Calvario de Cristo a nuestro favor y nos arrepentimos y lo recibimos como Señor y Salvador, un día tendremos un lugar donde no existe el dolor, ni el llanto, ni la traición, ni ninguna clase de maldición, y ni la muerte, nada. Allí no habrá tristeza, allí va a haber gozo en el Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que vamos a ver a nuestro Creador, aquel que se complació en crearnos, y vamos a disfrutar no solamente de su persona, de nuestro Señor y Salvador, sino también de su sabiduría eternamente, en un lugar donde no va a existir el pecado. Y por eso te vuelvo a decir como siempre, abre tus oídos, pon tu corazón a lo que el Señor quiera decirte en esta tarde. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz, yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz, y si me falta la voz, yo te alabo con mis manos, y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo te alabo con mi alma, y si me faltara el alma, es que ya me fui con Él. Ay, que tú te vas, ay, que yo también, para la nueva Jerusalén. Ay, que tú te vas, ay, que yo también, para la nueva Jerusalén. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Ay, que tú te vas, ay, que yo también, para la nueva Jerusalén. Ay, que tú te vas, ay, que yo también, para la nueva Jerusalén. Amén, amén. Al que tú te vas, dice aquí, que tú te vas, al que yo también, para la nueva Jerusalén. No me ha sonado, pero bueno, lo que te quiero decir, un día vamos a alabar allí al Señor. Y todos aquellos que han recibido al Señor irán al cielo. Entonces tú tienes esa oportunidad de recibir a Cristo y un día disfrutar del cielo, poder alabar a aquel que se dignó en crearte. Es un regalo, la vida es un regalo de Dios, todo nace en el corazón de Dios. Y lo menos que podemos hacer es eso, prestar atención si existe una verdad, si existe un creador, porque ¿de dónde venimos? Porque no cabe otra, ese sentir, esas emociones, ¿de dónde vienen? Ese espíritu, eso viene
de nuestro Creador, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Nosotros somos diferentes a los animales. Nosotros podemos sentir, razonar y a través de la razón poder ver las maravillas de la creación de Dios, ver la inteligencia y la sabiduría de Dios. Entonces, un día, si tú quieres estar en el cielo, tienes que dar ese paso de fe. Pues nada, buenas tardes una vez más y nada, como dice la alabanza, tú no podrás vivir sin aire, tú no podrás vivir sin sol, tú no podrás vivir sin Cristo. Necesitamos para vivir la eternidad, necesitamos a Cristo, a nuestro Creador, como nuestro Señor y Salvador. Y la verdad que solamente Él puede darte la eternidad. Ya te formó y te hizo eterno, pero estamos hablando de la eternidad en su presencia. Hay una gran diferencia entre estar eternamente en la presencia de Dios, un lugar de gozo, de paz y descanso, a un lugar eterno separado de Él, pero a su vez un lugar de condenación, donde tendrás tu conciencia con dolor y tormento porque rechazaste el amor de Cristo. Entonces, abre tu corazón, préstale atención al Señor. Vamos a seguir con los mandamientos, los 10 mandamientos, y vamos a seguir viendo que los mandamientos de Dios fueron dados para buscar ese equilibrio, para el bien de sus criaturas, no es para fastidiar a nadie. Y vamos a ver hoy el 8º mandamiento. Vamos a buscar una vez más Éxodo capítulo 20, versículo 1. ¿Ves? Éxodo capítulo 20, versículo 1. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra.
No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y estos mandamientos son dados para eso, para buscar ese equilibrio. Y vamos a ver la importancia de cada mandamiento. Cuando tú te pones a meditar y tú verás que es para el bien, sin excepción de personas. Pero vamos a pedir la bendición, vamos a orar y vamos a entrar en el tema. Bendito Padre Santo que estás en los cielos, Dios mío, vengo ante tu presencia, Señor, una vez más en el nombre santo de tu Santo Hijo Cristo, Señor, dándote gracias por este día, por esta tarde y por todos los oyentes, Dios mío. Gracias por cada uno de ellos, bendice la vida de cada uno de ellos con ese propósito, Padre, con que lleguen al conocimiento de la verdad y a través de ese conocimiento puedan ser salvos de la condenación eterna, Padre. Pero no quiero olvidarme, Señor, y quiero darte gracias una vez más, Padre, por esas buenas noticias, Señor, que llegaron a nuestros oídos. Y supimos, Dios mío, de tu Hijo Cristo sacrificado en la cruz por nuestros delitos, por nuestros pecados, por nuestras vergüenzas, Dios mío, dándonos así la oportunidad al arrepentimiento y al perdón de pecado. Y muchos de nosotros, Dios mío, nos arrepentimos, creímos y recibimos a tu Hijo como nuestro Señor y Salvador, Dios mío. Y tú nos diste el regalo, el perdón de pecado, el regalo de vida eterna y el privilegio, Dios mío, de conocer al Dios que nos formó en el vientre de nuestras madres y podemos invocarte como Padre. Te pido que nos bañes, Señor, que nos lave en esa preciosa sangre de Cristo y que alumbre el entendimiento, Señor, de aquellos que van a oír tu palabra, Señor, de todos sin excepción, pero especialmente de aquellos que aún no te conocen, Dios mío. Que tu Espíritu Santo pueda llegar a lo más íntimo de su ser, Padre. Por eso, una vez más, te pido tu gracia, el humor de tu Espíritu y el control, Dios mío, que tú tomes el control de mi ser, para que todo lo que salga de mi boca sea controlado por tu Espíritu y para la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Santo Hijo Cristo te lo pido todo. Amén. Entonces, como estamos viendo, los mandamientos de Dios no fueron dados para fastidiar a nadie, sino al contrario, para bendecirnos. Y si somos honestos, podemos ver, por ejemplo, el último que vimos que el Señor no se quería que se adulterara. ¿Por qué? Porque a través del adulterio, pues esa perversión, por decirlo así, adulteraba el matrimonio, y a través de adulterar el matrimonio sufría la familia, y Dios no quería que se corrompiera la tierra. Por eso hay tanto dolor y tanto sufrimiento en tanta familia, por ese pecado de adulterio. Y la verdad que aquellos que lo sufren también tienen que ser un dolor muy grande. Entonces fueron dados con ese propósito, para el bien, para el equilibrio, para el bien de toda la sociedad. Entonces el no robarás es el 8º mandamiento. Y yo creo que a nadie le gusta que le roben. Me imagino que a nadie le gusta que le roben. Y más si tú lo poquito que tienes lo has conseguido con el sudor de tu frente y intentando de conseguir para poder vivir lo más dignamente posible. Entonces yo creo personalmente que a nadie le gusta que le roben. Dice aquí Levítico, capítulo 19, versículos 11, 12 y 13, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro,
y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirá a tu prójimo ni le robarás. No tendrás el salario del jornal en tu casa hasta la mañana siguiente. Entonces, la verdad que cuántos robos y fraudes y abuso a través de la historia de la vida. Cuántos robos y cuántos fraudes. Hoy vamos a ver lo importante de respetar lo que es de nuestro prójimo. Y vamos a ver el daño que hace el robo. Hay muchas clases de robos, hay muchas clases de ladrones, hay gente que roban un banco, o un coche, o una casa a través de fraude, de robar documentos, o engañar para que firme un documento y robar así la propiedad de una persona. Hay muchas personas, hay muchas clases de robo. También cualquier persona puede robar una gallina, un buey, un caballo. En fin, hay muchas clases de robo. Hay muchas clases, como he dicho antes, de robos a través también de fraudes y de impuestos y de impuestos abusivos. También es una forma de robar, que yo creo que es el robo más de hoy en día. El fraude que hay en todos los sentidos. Y hay gente que se hacen de dinero a través de esos fraudes, de esos robos. ¿Qué está pasando con muchos agricultores que le están pagando por debajo del coste, del coste de lo que le cuesta criar su producto? Le pagan a lo mejor el kilo, sea del producto que sea de 20 céntimos, y después las grandes superficies lo venden por 1,20, 5 veces más del costo. Esto es verdaderamente un abuso, cuando se le paga al agricultor 20 céntimos y después se vende 1,20. Es una forma de robar, pero legalmente con papeles, ¿vale? Esta gente roban con papeles y honestamente eso trae unas consecuencias. Ese abuso trae consecuencias. ¿Y qué pasa con esto? Que unos se empobrecen y otros enriquecen. Unos empobrecen y otros enriquecen con el sudor de su prójimo. Y no es justo. No es justo que unos se enriquezcan con el sudor y la lucha de otras personas. Entonces, si todos cobraran, lo que quiero que vea de lo importante de intentar de ser lo más justo posible dentro de lo que dependa de ti, si todos cobraran el justo precio, todos serían beneficiados y todos contentos, tanto el agricultor como el mayorista, como el consumidor. Si todos intentaran de buscar ese equilibrio de los precios, de todas las partes estarían contentas, el agricultor, el mayorista y a su vez el consumidor, porque muchas veces cuando el consumidor va a consumir, los precios para llenar la cesta de la comida tienes que gastar mucho más verdaderamente de su costo real. Entonces, el problema es que queremos dinero fácil. Hay un problema, y vamos a ver que estamos viendo en el corazón humano, y el problema de muchas veces de la naturaleza caída del hombre es que no está contento nunca. Cuanto más tiene, más quiere. Cuanto más tiene, más quiere. Entonces, es un problema en el corazón humano. Y como he dicho antes, el problema es que queremos dinero fácil sin importarnos las consecuencias que traerá a nosotros y a nuestro prójimo. Por tal de hacernos de bienes, de dinero, de enriquecernos, porque a través de esa riqueza podemos darle a nuestro corazón caído todos los deseos que tiene. No nos importa de hacer lo que tengamos que hacer, y eso produce mucho dolor y mucho sufrimiento. Pero te voy a leer un artículo que me llamó la atención. Esto se escribió en el año 1950, y esta mujer fue una mujer, esta mujer se llama Alisa Sinoviena. Alisa Sinoviena es una mujer rusa, y escribió este artículo hace 70 años. En el 1950 escribió: cuando adviertas que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye hacia quien
no trafican con bienes, sino con favores. Cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencia más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti. Cuando descubra que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada, corrompida. Fíjate, este artículo fue escrito en el 1950, hace 70 años, y me llamó la atención y digo, lo voy porque va un poco de cómo está hoy en día la sociedad. Y entonces, fíjate, cuando son personas que se hacen ricas sin trabajar, con honradez, con dignidad, sino del abuso hacia el prójimo, dice que la sociedad está condenada. Y te voy a decir algo, si tú supieras cuántos vividores hay en este mundo sangrando al pueblo y ellos viven como marqueses, no te lo puedes imaginar, cuántos abusos Pero vamos a ver lo que la Biblia dice de ese tema para que veamos el daño que se le está haciendo a la sociedad. Todo el daño que se le haga al prójimo nos lo hacemos a nosotros mismos. Mira conmigo Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5 sobre este tema del abuso hacia el prójimo. Dice aquí Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Santiago 5, del versículo 1 al 6, dice aquí, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestra riqueza está podrida y vuestra ropa están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que han cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Fíjate, esto que está diciendo aquí es algo muy interesante. Fíjate cuánto se han hecho de bienes por el abuso a los jornaleros, por el engaño. No le ha sido pagado su salario, o no se le ha pagado lo que es justo. A lo mejor personas que trabajan 8 horas se le ha pagado mucho menos, y unos han enriquecido, han engordado, se han hecho de muchos bienes a costa del sudor y del esfuerzo del jornalero. No se le ha pagado lo que era su jornal justo. Pero la palabra de Dios dice aquí que esos tesoros y esas riquezas acumuladas, dice que testificarán en contra de ellos. Testificarán en contra de ellos. Todo ese abuso testifica en contra de ellos, se vuelve en contra de ellos. Te voy a decir una cosa, podrán escapar de la justicia humana. El hombre puede abusar, robar del jornalero y robarle conforme a su trabajo, a su labor, y podrán escapar de la justicia humana, pero no de la justicia divina. Todo aquello que han abusado, que sea de quien sea, y han acumulado riqueza, más tarde o temprano estarán ante la justicia divina. Y te digo una cosa, toda esa injusticia se va a volver en contra de ellos. En la vida te digo una cosa, lo que sembramos, recogemos. Y Dios ha puesto un poder, ha puesto su gloria, ha puesto su honor en su palabra. Y la palabra de Dios se va a cumplir. La palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y muchos podrán decir, bueno, que diga la palabra de Dios lo que quiera. Yo no creo en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no se va a cumplir porque tú creas
o no creas, se va a cumplir por quien ha puesto su diseño, por quien ha puesto su honor y su gloria. La palabra de Dios no tiene nada que ver con que tú creas o no creas, tiene que ver con aquel que ha puesto su honor en ella. Entonces se va a cumplir. Y te digo una cosa, igualmente todos aquellos que hablan, que hayan robado lo que hayan robado, más tarde o temprano estarán un día ante la justicia divina. No va a escapar nadie. Todos los abusos, de robos, de esfuerzo, todo es un día. Te digo una cosa, hay gente que se han enriquecido. Cuando hay bienes suficientes de sobra para toda la humanidad, personas muriendo de hambre, todo por el abuso de la avaricia del hombre. Pero un día todos aquellos que robaron y abusaron no van a escapar de la justicia divina. Fíjate lo que te voy a decir. Si todos sin excepción de personas fuésemos justos y pagáramos todos nuestros impuestos sin hacer fraude, ni meter la mano en el dinero público, habría dinero de sobra. Hay dinero sobrante. Si Dios es un Dios que ha dado un equilibrio a todo para que haya de sobra. Siempre hay de sobra. El problema está el hombre cuando no está respetando los mandamientos de Dios. Cuando no se respeta hay dolor, hay sufrimiento. Hay gente que siempre están poniendo la mano. Solo quieren derechos, pero ni quieren trabajar ni pagar impuestos. Y muchos saben que pueden trabajar y pagar impuestos. Es otra manera de robar. Hay gente que son holgazanes. Y te digo una cosa, yo creo que es la vida más desgraciada que puede haber. Cuando una persona, no hay nada como comer con el sudor de tu frente, comer dignamente, poder disfrutar tu pan, tu plato de comida, lo poquito que tú disfrutes que sea de manera honrada. Pero hay gente, te digo una cosa, que viven miserables por ese motivo, porque en sus corazones son miserables, no quieren trabajar, no quieren pagar impuestos, quieren vivir del esfuerzo del prójimo. Y por eso te digo una cosa, es una vida desgraciada, es una vida, yo creo que es la vida más desgraciada que hay, la vida de los holgazanes, de aquellos que quieren vivir con el sudor de la frente de otro. Cuando se quebrantan las leyes de Dios, todos sufren porque son dadas para nuestro bien, pero hoy en día la mayoría no la faltamos a la piola y después nos quejamos. Y tú sabes una cosa, y los que más se quejan son después los más injustos, los que más tienen en poco, los que menos quieren saber nada de la palabra de Dios, son los que menos guardan la palabra de Dios, los más injustos, los más rateros, los más ladrones, los más vividores, son los que más se quejan. Si no, observa la sociedad. Mira a una persona honrada que trata de luchar y llevar su vida lo más dignamente posible. Su casa, su trabajito, su familia. Hay una gran diferencia. Pero aquellos que quieren vivir porque son vividores del sudor de los otros, quebrantan deliberadamente, sean para hacerse de bienes o vivir del sudor de los demás, tú verás que esas vidas van de mal en peor. Y mira conmigo Romanos capítulo 13. Estamos en Santiago, Romanos capítulo 13, para que veamos lo que dice la palabra de Dios sobre el tema de pagar los impuestos y de vivir conforme a la palabra de Dios. Dice aquí Romanos 13, versículo 1, dice aquí: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis
también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate lo que está diciendo aquí la palabra: pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debamos nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Fíjate a dónde la palabra de Dios nos lleva, de que sí, que nos debamos eso, el amarnos unos a otros. Según estos versículos, todo esto y en cualquier otro mandamiento dice que se resume y se cumple amando a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos? Cuando guardamos los mandamientos de Dios sin robar nada a nuestro prójimo, ni tributo, ni impuesto, ni respeto, ni honra, sea algo material, sea lo que sea. Eso es amar al prójimo como nosotros mismos. Debemos respetar todo cuanto es de nuestro prójimo. Y te digo una cosa: si en tu corazón hay ese sentir de respetar lo que es de tu prójimo, tú vas a tener una vida diferente de aquellos que tienen en poco la palabra de Dios. La palabra de Dios es dada para eso, para buscar ese equilibrio, para que todos podamos disfrutar de lo que Dios ha creado. Entonces dice aquí Mateo 7:12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, ¿cómo quiere que te hagan a ti o que hagan contigo? ¿Que te roben? ¿Te gustaría que te robasen? ¿Que te hagan fraude y te quiten lo que es tuyo? ¿O que te abusen y el esfuerzo y el sudor de tu frente esté en el bolsillo de otro o en la cuenta del banco de otro? ¿O quiere que respeten lo que es tuyo? Pues fíjate lo que está diciendo aquí. Pues la regla de oro dice, pues igual debemos hacer nosotros con lo que es de nuestro prójimo. Te voy a decir algo: cuanto más tú hagas las cosas en el orden de Dios, más bendición va a venir a tu vida. Más bendición va a venir a tu vida. Mira conmigo una historia en la Biblia del jefe de los publicanos. Esta gente eran recaudadores dispuestos para dárselo a los romanos, los enemigos del pueblo de Israel, y esta gente se enriquecía cobrando más de la cuenta, haciendo fraude. Y el pueblo sufrió mucho, el pueblo de Israel sufrió mucho con estos recaudadores, con los publicanos, porque abusaban, pedían más y más y oprimían al pueblo, y el pueblo empobrecido para sacarle todo, robándole así, y no solamente ya para el enemigo del pueblo de Israel, sino que a su vez eran para ellos mismos, para hacerse de bienes y riqueza. Mira lo que dice aquí conmigo en Lucas 19. Vamos a ver una historia preciosa en la Biblia. Lucas 19. Lucas 19 dice aquí en esta historia, versículo 1 al 10 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver
esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me encanta esta historia. Me encanta esta historia por cómo termina, más que cómo empieza, más cómo termina. Fíjate, este jefe de los publicanos, lo importante, lo que quiero que vean, lo importante cuando Jesús se cruza en la vida de una persona. Y a través de cuando se cruza en la vida de una persona, cuando Jesús te alumbra y te hace ver lo que hay en tu corazón y te enseña tu corazón. Y esto es precioso lo que pasa aquí. Fíjate, este jefe de los publicanos, la escoria de la escoria, porque lo peor que había en aquellos tiempos eran los publicanos, los recaudadores. Pero este encima era el jefe, era la escoria de la escoria. Reconoce su pecado y dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más. Lo que quiero que vea la importancia de tener un encuentro personal con Cristo. Este hombre era, ya te digo, un avaro, había robado, imagínate siendo el jefe, sabía de hecho de bienes, pero cuando tuvo ese encuentro personal, él dijo: Señor, si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo 4 veces más. Fíjate lo importante de tener ese encuentro personal. Por eso es importante oír la Escritura, la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, porque todos tenemos ese mismo corazón ladrón, fraudulento, que queremos pagar lo menos posible, queremos abusar de todo, intentando todo, porque el corazón humano es así. Pero fíjate aquí, fíjate la palabra más preciosa de Cristo Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Este es el motivo de Cristo venir a este mundo, buscar y salvar lo que se había perdido. Si este hombre no tiene este encuentro personal con Cristo, hubiese seguido siendo un fraudulento y un ladrón, abusando de su prójimo. Pero tuvo ese encuentro personal y Cristo le alumbró y vio la maldad de su corazón y se arrepintió y devolvió cuadruplicado aquello que él había robado de la maravilla que Dios había hecho. Cristo no vino a condenar, sino vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué dice Juan 10? Perdón. Juan 10, 11 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Fíjate que 2 versículos más preciosos en el Evangelio de Juan. Fíjate la diferencia entre Jesús y el ladrón. El diablo vino para robar las vidas de los hombres, matarlas y destruirlas. Pero Cristo dice que vino a traer vida y vida en abundancia, dando así su vida por ella. ¿Qué diferencia de uno a otro? Cristo vino a dar su vida. El diablo nos robó a través de la caída de Adán y Eva. Entró el pecado engañando a Eva y Adán desobedeciendo a Dios. Y nos robó la vida y Cristo vino a devolvernos aquello que nosotros habíamos perdido en el jardín del Edén. Qué gran diferencia entre lo que este mundo te ofrece y lo que te ofrece Cristo Jesús. Él te ofrece vida abundante. Mira conmigo otra historia. En Juan capítulo, estamos en 10, Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Vamos a leer también aquí unos pocos versículos. Juan 12 del 1 al 8. Juan 12 del 1 al 8. Dice aquí versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena a Marta,
Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Fíjate, es increíble, este personaje en la Biblia, te digo una cosa, es increíble este personaje en la Biblia, es una de las personas que más sorprende de cómo es el corazón humano, para que tú veas cómo es el corazón humano. Tuvo el privilegio de vivir aproximadamente 3 años y medio con Cristo Jesús, y vio las maravillas de las maravillas. Sin embargo, en su corazón era un ladrón y un traidor. Te digo una cosa, todo parte de ahí, de cuando tenemos la oportunidad, porque te digo una cosa, es un privilegio poder oír el Evangelio. El Evangelio es la luz de Cristo, y el propósito del Evangelio es alumbrar nuestros corazones, que podamos ver nuestros corazones, pero para eso tenemos que ser honestos cuando oímos la verdad, decir qué clase de corazón, porque a través de todo lo que estamos viendo, cuando tú predicas la palabra, un mensaje y otro, el Señor va alumbrando y te va mostrando cómo eres por dentro. Y si eres honesto, te tienes que decir: madre mía, yo no tengo solución. Por eso Pablo llegó a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dijo: doy gracias a Dios por Cristo Jesús. El único que puede hacer esa maravilla es Cristo Jesús en tu vida. Pero estamos viendo cómo es el corazón humano. Hay gente, como vemos aquí con Judas Iscariote, que usan el nombre de Dios para hacerse de bienes. Y lo peor de algunos, como este Judas Iscariote, es que usan el disfraz perfecto. Fíjate, el disfraz que tenía, era un disfraz perfecto el que tenía Judas Iscariote. Usaba a los pobres para engañar y robar, diciendo que lo hacen para los pobres, pero vemos que era una mentira y era un disfraz, era para hacerse de bienes y a costa de los pobres, del nombre de Dios y de los pobres, hacerse de bienes. Ese era el propósito de mucha gente. Se ponen detrás del nombre de Dios, pero todo hay cosas raras y hay gente que han hecho mucho daño en el nombre de Dios, porque se identifican con Dios, pero después es un disfraz, hacen más daño que bien. Y yo siempre digo lo mismo: ay de esta gente un día cuando estén en la presencia de Dios. Y te voy a decir una cosa: a los hombres lo podemos engañar, pero al juez supremo nadie lo puede engañar, Hay muchos vividores que usan el nombre de Dios y los pobres para hacerse de bienes y escapan de la justicia humana, ¿vale? Y escapan de la justicia humana, pero nadie va a escapar de la justicia divina. Más tarde o más temprano estaremos ante el trono blanco. Y te digo una cosa, entonces muchos aquel día van a decir: tierra, trágame. Vamos a ver una historia más para terminar, porque esta historia ilustra cómo éramos nosotros, o cómo vivíamos, o cómo estábamos nosotros. Aquí puedes reflejar un poco cómo éramos antes de que Cristo viniera a este mundo. Mira conmigo Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Y ya vamos terminando. Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice aquí la palabra de Dios: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con todas tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Fíjate qué historia, me encanta. Hay historias preciosas, pero es una de las historias más preciosas, porque ilustra lo que quiero decirte ahora. Me encanta esta historia porque ilustra la realidad de la humanidad. Igual que este hombre fue robado y golpeado y medio muerto, pues igual estábamos nosotros antes de venir a Cristo muertos en delitos y pecados, pero Cristo vino a devolver lo que el diablo y el pecado nos robó, la vida abundante, la vida eterna. Ese es el propósito de Cristo, venir a la tierra a devolvernos todo aquello que el diablo robó y el pecado robó de nuestras vidas. Eso fue lo que pasó en el jardín del Edén cuando el diablo engañó a Eva, robando así y matando y destruyendo a la humanidad. Sobre todo lo más precioso rompió a través del pecado. No solamente el hombre ya moría en delitos y pecados, sino que partió esa relación preciosa, esa relación de Dios Padre con el hombre. Y Dios Padre tuvo que separarse y echar al hombre del jardín del Edén y separarse de él. Y Cristo vino con ese propósito. La humanidad, la sociedad está muerta en delitos y pecados y él tuvo que venir y morir en esa cruz, satisfacer la justicia de Dios Padre. Y a través de su cruz coger la mano de Dios Padre, la mano de la sociedad perdida sobre aquellos que creen y se arrepienten y poderlo reconciliar. Eso fue lo que vino Cristo a hacer por cuando el hombre fue robado y maltratado a través del pecado. Pero Jesucristo ilustra aquí el buen samaritano y nos vio medio muerto, fíjate, nos vio medio muerto y nos sanó nuestras heridas con su sangre preciosa. Él pagó toda la demanda y satisfació así la justicia de Dios Padre, dándonos la oportunidad al arrepentimiento, al perdón de pecado y la vida eterna. Ese buen samaritano, cuando nos vio allí tirado, medio muerto, él cogió, se preocupó, cogió aceite, vino, curó las heridas, nos llevó al mesón, se puede ilustrar la casa de Dios, la iglesia, y allí nos dieron de comer todo cuanto necesitamos, el cuidado, porque la casa de Dios es como un buen hospital, como un buen restaurante, como una buena escuela, como un lugar donde puedes aprender todo cuanto necesitas para encontrar la vida, para encontrar a Cristo como Señor y Salvador. Cristo vino a devolver lo que el diablo y el pecado nos robó, la vida eterna. Para eso vino Cristo, pero ahora nosotros tenemos que creer, arrepentirnos y aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cristo vino a eso, a devolvernos aquello que nos robó el pecado y el diablo. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dávida significa don, regalo, es un regalo. Cuando tú crees en la obra de Cristo a tu favor y la recibes en tu corazón, Dios te da como regalo vida eterna. Vida eterna, dice Romanos 9,
Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si tú confiesas hoy a Cristo como Señor y Salvador, puedes ser salvo. Hoy puedes ser salvo de la condenación eterna. Hoy tienes una gran oportunidad. Hoy puedes reconciliarte con Dios Padre a través de la cruz de Cristo Jesús. Hemos visto lo importante de respetar este mandamiento: no robarás. Cuando tú estás robando al prójimo, de alguna forma te estás haciendo daño a ti mismo. Cada vez que quebrantamos los mandamientos de Dios, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Pero para tú poder ver eso, necesita, como he dicho antes, la luz del Evangelio de Cristo. Por eso es importante predicar el Evangelio, para que el Evangelio de Cristo pueda quitar la venda de las personas, la gente pueda ver su pecado, que están muertos en delitos y pecados, que somos egoístas, que somos indiferentes, que no nos importa el prójimo. Pero cuando tú ves la maldad, que Cristo vino a salvarte, no a condenarte, sino a salvarte, y una vez que tú lo recibes, entonces ya empiezas a mirar a tu prójimo con los ojos de Dios. Ya empiezas a tener una relación diferente con tu prójimo. Ya empiezas a respetar lo que es de tu prójimo. Ya intenta todo lo posible. No significa que no falle y que no peque, pero por la gracia de Dios, cuando tú ves que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón a través del Espíritu Santo, cuando tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, ya mira a tu prójimo con otros ojos. Lo mira como tu propia persona. O por lo menos intenta, por la gracia de Dios, de no hacer daño a tu prójimo. Y más te digo, cuando uno era indiferente al prójimo, ahora uno tiene carga de parte de Dios para que el prójimo pueda tener Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque ese amor ha sido derramado en nuestros corazones, y por medio de ese amor nosotros tampoco queremos que las personas vayan al infierno. Por eso nosotros ponemos tanta diligencia siempre que la gente pueda oír el Evangelio de Cristo, porque es lo único que puede salvarte, es lo único. Entonces yo estoy terminado ya. Mira los mandamientos, medita sobre ellos. No son dados para fastidiar. Cuando robamos, no solamente haces daño a tu prójimo, te hace daño a ti. Y eso te va a perseguir, y te va a hacer pupa, porque Dios ha puesto un diseño, ha puesto su poder, ha puesto su gloria, ha puesto su honor, y aquellos que tienen poco los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, va a tener una vida pobre. Cuando podemos vivir una vida enriquecida, cuando recibimos el amor de la palabra de Dios, nos enriquece. Cuando nosotros empezamos a guardar este libro, nos enriquecemos. Por eso necesitamos primeramente recibir a Cristo, y una vez que has recibido a Cristo, entonces tendrás gracia para guardar el amor de Dios, la palabra de Dios, y vas a tener gracia para tratar a tu prójimo. Por lo menos vas a poner todo de tu parte para intentar de no hacer daño a tu prójimo. Amén. Entonces, hoy es una buena oportunidad. Ya estoy terminado. Y es una buena oportunidad para recibir lo que el diablo y el pecado nos robó. Esa vida abundante, ese perdón de pecado y ese regalo de vida eterna. Hoy tienes la oportunidad. Si el Señor ha tocado tu corazón, haz conmigo esta oración y pídele, es algo personal entre tú y Dios, pídele que entre en tu corazón. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, Dios mío, vengo ante tu presencia, reconociendo, Dios mío, que yo soy pecador y que vivo muy lejos de tus mandamientos. La verdad que vivo muy lejos y tengo en poco a mi prójimo. Solamente pienso en mí, soy egoísta y reconozco que hay muchos pecados en mi vida. Sobre todo eso, que tengo en poco tu palabra, oh Señor, pero a través de tu palabra me doy cuenta, a través de tus mandamientos veo mis pecados. Puedo ver la maldad de mi corazón y puedo ver el propósito de tu Hijo Cristo venir a este mundo, venir a devolver a aquellos que nos robó el diablo y el pecado, esa vida abundante. Y yo reconozco que soy pecador. Padre, perdóname, yo me arrepiento de todo corazón y creo en tu Hijo Cristo.
Yo creo que Él murió por mis delitos y pecados y yo lo recibo en mi corazón. Padre, perdóname, Señor, y sálvame en el nombre santo de tu santo Hijo Cristo. Te lo pido todo. Amén. Bendito Señor y Padre Santo que estás en los cielos, te pedimos, Señor, tu guía, Señor, tu sabiduría, Padre, para seguir compartiendo conforme a lo que tú quieres que compartamos, Señor, ante nuestro prójimo perdido, Señor, que necesitan el amor de Cristo, Señor. Sigue dándonos la sabiduría para todos, Señor, para los cultos, para los planes que tú tengas, Señor, a partir de hoy, Señor, que tú nos des esa gracia, esa sabiduría, sobre todo ese amor, Padre, y esa luz que necesitamos para compartir el amor de Cristo con nuestro semejante, Padre. Bendice tu palabra, Señor, bendice tu obra y bendice tu grande nombre. En el nombre santo de tu santo Hijo Cristo te lo pido todo. Amén. Amén. Pues nada, vamos a cantar una alabanza más. Ah, sí, la 114. 114. Esta alabanza que vamos a cantar, Jesucristo es tan grande, es una de las alabanzas primeras que nosotros cantábamos aquí en la iglesia de Lebrija. Jesucristo es tan grande, y además te ves una cosa, se ve la cruz y se ve el corazón de Dios hacia ti y hacia mí. Escucha la letra. Hasta el fin.
Fíjate qué letra más preciosa. Es una letra preciosa. Dice aquí, yo soy tu Dios y te amo. ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti si en mis manos te llevo grabado y mi sangre por ti he derramado? ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti? No te dejaré ni te abandonaré, contigo estaré hasta el fin. Esto es una promesa que Cristo hizo a sus discípulos. Le dijo, estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces Él está diciendo, ¿cómo me voy a olvidar de ti? Yo creo que el prójimo, que la persona que aún no tiene Cristo, tiene que ver su amor, sus marcas en la cruz del Calvario. Entonces, no podemos poner en duda tanto amor, un sacrificio tan grande a nuestro favor. Y un día lo veremos, un día para algunos, Dios quiera que no sea tarde, que antes de que te vaya de este mundo, tú recibas el amor de Dios, reciba a Cristo como Señor y Salvador. Bueno, pues nada, ya estamos terminados y nada, ya hasta la próxima. Venga.